Amigos, hermanos, apreciados televidentes, muy buenas tardes. Es un enorme placer estar de nuevo con ustedes y listos para una vez más ir al estudio de la palabra de nuestro Dios. Gracias a usted que tiene la amabilidad de permitirnos entrar en la intimidad de su hogar, compartir con su familia la meditación de la Santa Biblia. Oramos. Padre que esté en el cielo, que su presencia es en todo lugar. Gracias por el privilegio de poder llamarnos hijos suyos. Gracias por Jesús que se dio por nosotros en la cruz. Gracias por el ángel que nos cuida. Gracias por el mensaje que tenemos. Gracias, Señor, porque estás aguardando cada familia en este tiempo difícil. Que tu bendición esté con aquellos que te claman con una gran necesidad. Que tu misericordia supla a su necesidad. Que tu bendición nos asista hoy. Que la persona del Espíritu Santo nos ilumine para entender la Santa Biblia. Gracias por escucharnos. Gracias por siempre atendernos. Gracias porque nunca nos dejas solos. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos y agradecemos todo. Amén y amén. Mis amigos, estamos estudiando esa porción de la Santa Biblia, de la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, los versículos 18 al 22. Y en esa sección, en el mensaje anterior, hemos estudiado que Dios o Jesús, en el tiempo que estuvo en el estado de los muertos, nunca predicó a espíritus de muertos, a difuntos de antes del diluvio, que tampoco hay otra oportunidad para bautizarse por los muertos, que la persona, según la declaración de la Santa Biblia, para el hombre está determinado que muera una sola vez y después el juicio, que los muertos nada saben y que en la Santa Biblia, cuando se refiere a espíritus, nunca está haciendo referencia a personas que han muerto. Las personas que han muerto, la Santa Biblia los llama los que duermen en el polvo de la tierra. Cuando se refiere a espíritus, se refiere a los ángeles caídos, a los demonios. Con ese punto de partida tomamos el último texto que vimos en el mensaje anterior. Está en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Vea que el mismo Pedro que escribió la carta, la primera carta, en la segunda carta hace referencia con similares declaraciones. Y dice, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Está diciendo que los ángeles caídos están reservados en prisiones de oscuridad. Así que ya tenemos claro que los espíritus encarcelados no son seres humanos que murieron, sino los ángeles que cayeron, los demonios. Versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Si ustedes notan, tanto allá en Primera de Pedro 3, 18 al 22, como acá en Segunda de Pedro 2, 4 y 5, el apóstol Pedro a sus destinatarios en sus 2 cartas hace referencia a los 2 grupos, tanto al de los ángeles caídos o demonios, como a los antediluvianos que cometieron el pecado imperdonable. Llegaron al punto de no retorno. Para ambos está en espera el momento del juicio definitivo de Dios, no para darles otra oportunidad, sino para la condenación eterna. Muy bien, si Jesús no predicó a difuntos de antes del diluvio, sino que proclamó un mensaje a los espíritus encarcelados
que son los demonios. ¿De qué trata esto? ¿De qué vamos a hablar ahora? Número 1, volvemos al punto de estudio. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Y dice la carta primera del apóstol Pedro, en el capítulo 3, en el verso 22. Quien habiendo subido al cielo, note que ese es el orden, viene de vivificado en el Espíritu, viene de resucitado, ya una vez vuelto a la vida, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, palabra de Dios. Ahora sí, el Señor Jesús, una vez que es vivificado en el Espíritu, que es resucitado, en el cual fue la parte activa del Espíritu de Dios, devolviendo a la vida a Jesús. Ahora vivificado en el Espíritu va y predica. Recuerde la palabra keruso, predicar, pregonar, proclamar, comunicar. Jesús fue y proclamó a los espíritus encadenados, le dio un mensaje a los demonios. ¿Qué les dijo? Porque el verso 22 dice que Jesús ahora, después de la resurrección, cuando fue, es intronizado, se sienta a la diestra del Padre, tiene autoridad sobre ángeles, sobre autoridades y sobre ¿qué? Potestades. Hay que demostrar ahora que el Señor Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Ha derrotado en la cruz al enemigo. Y ahora tiene que decirle, comunicarle, pregonarle, hacerle saber. Esa es la declaración. Predicó a los espíritus encarcelados. Comunicó a los espíritus encarcelados. Keruso. Proclamó a gran voz a los espíritus encarcelados. ¿Qué cosa? Que quedaban bajo el dominio de Jesús. Ahora los tiene encarcelados. Vamos a la Santa Biblia y miremos lo que dice Mateo 12, versículo 28 y 29. Mateo 12. ¿Qué tiene que decirnos el Evangelio de Mateo? En el capítulo 12 y el verso 28 y 29. Dice la palabra del Señor de esta manera, verso 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? Hace una pregunta. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Está diciendo Jesús, si yo echo fuera los demonios, ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Él había dicho en el verso 28 que por el Espíritu de Dios echa fuera los demonios. Él es soberano. Él tiene la autoridad. Usted mire en todo el ministerio de Jesús la actividad permanente de los demonios para estorbar su ministerio. Pero ahora, después de la cruz, Jesús antes de la cruz los dominó. Pero después de la cruz Él tiene toda autoridad sobre ángeles, sobre potestades, sobre autoridades. Y entonces, este es el mensaje a proclamar. Esto es lo que fue y predicó a los espíritus encarcelados, que no tienen más dominio sobre el planeta que tenían secuestrado, que tenían el control hasta entonces. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 30 al 33. Juan, capítulo 12, versículo 30 al 33. Mire lo que dice la palabra del Señor. Tome su Biblia en su casa. No se atenga a mecerse en la hamaca y que le diga lo que tengo que decirle. Evangelio de Juan, capítulo 12,
versículo 30 al 33. Dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Jesús está hablando justo antes de la cruz. Ahora es el juicio de este mundo. Y dice, luego, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Miren, solo ese versículo tiene toda una semana de oración para estudiar. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué es eso ahora el príncipe de este mundo? ¿A quién llama príncipe de este mundo? A Satanás. ¿Se acuerdan que Satanás le arrebató el representar a este mundo a Adán cuando lo hizo pecar? De ahí en adelante Satanás ha reclamado por los siglos ser el representante de la tierra. Lo mencioné en el tema de ayer. Que cuando los hijos de Dios se presentaron delante de Dios, en Job capítulo 1 y capítulo 2, entre ellos vino también, dice la declaración, Satanás. Y le preguntó Dios: ¿de dónde vienes? Y él dijo: de andar la tierra, de rodear la tierra y de andar por ella. O sea, como quien dice, vengo de mis dominios. Satanás tenía el descaro de presentarse en los concilios del cielo como a representar el planeta Tierra. En la cruz, cuando Jesús declara consumado es, lo derrota. Y ahora Jesús dice, está llegando a la cruz en la semana de la crucifixión. Jesús está dando esta declaración y dice, respondiendo Jesús les dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. ¿Fuera de dónde? Nunca más después de la cruz Satanás tuvo acceso a las reuniones del concilio de paz en el cielo. Todavía cuando la tentación, segunda tentación de Jesús, cuando lo subió a la parte más alta del templo, Satanás es un atrevido. Le dijo al Hijo de Dios: todos estos reinos me han sido dados. Mentira, los había usurpado. Pero así le dijo: todo esto me ha sido dado. Todo te lo daré si postrado me adoras. Lo que eso implicaba: veniste a la cruz, vas a sufrir, vas a padecer. No tienes que ir a la cruz. Adórame y yo te lo doy. Él lo que no le convenía es que Jesús llegara a la cruz. Porque miren, si ustedes revisan todas las veces que Satanás intentó que no llegara el momento de la cruz, son muchas. Intentó destruyendo la simiente desde Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob. Intentó matarlos de hambre cuando José estaba preso en Egipto, pero Dios no lo permitió. Viene Jesús. Satanás intenta que José abandone a María, ¿se acuerdan? Para defraudarla, para defraudar el hijo que iba a nacer. Intenta y lo logra que no haya posada, no haya hotel, no haya hospedaje cuando llegan al empadronamiento y María va a tener el niño y nace en un pesebre. Intenta eliminarlo cuando Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años para abajo. Intenta eliminarlo cuando consiguió que se les quedara perdido en el templo. Intenta eliminarlo la primera vez que tuvo una lectura del profeta Isaías en el templo o en la sinagoga y quisieron apedrearlo. Intenta eliminarlo con aquella tormenta que no era una tormenta normal, donde los discípulos se desesperaron y quiso ahogarlos en el mar o en el lago. Intenta una y otra vez, y en esa tentación le dice: aquí están los reinos, yo te los doy si postrado me adoras. Pero Jesús nunca le agarró la tentación hasta llegar a la cruz. Cuando Jesús dice en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es. Y Jesús muere allí. Se acabó. Allí es echado fuera el príncipe de este mundo. Y entonces dice el verso 32: y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré
a mí mismo. Si yo fuere levantado de la tierra, Jesús fue levantado de la tierra, sí. ¿Cómo? En la cruz del Calvario. Es levantado. ¿Por qué Jesús muere en la cruz? Los brazos abiertos, salvación, oportunidad de la gracia de Dios para toda la raza humana. Pero allí el príncipe de este mundo fue derrotado, es echado fuera, y ahora el Señor Jesús tiene toda la autoridad en el cielo, en la tierra, y ahora los demonios, los espíritus están encarcelados. Él tiene todo el control, y eso es lo que les predicó. No una segunda oportunidad a los muertos para que se salven. No el evangelio a los rebeldes que habían cometido el pecado contra el Espíritu Santo. No, sino que Jesús tiene la autoridad sobre ángeles, sobre autoridad, sobre potestades. Y ahora pregona, predica, declara, comunica que están vencidos. Más adelante vamos a ver con más claridad por qué Pedro escribió ese mensaje. Ahora avancemos un poquito. Lucas capítulo 22, versículo 53. Lucas 22, versículo 53. ¿Qué dice el Evangelio de Lucas capítulo 22 y el versículo 53? Lucas 22, versículo 53. Aquí lo tengo. Habiendo estado con vosotros, Jesús le reclama a la turba, a los sacerdotes, a los que fueron a capturarlo la noche del Getsemaní. Y dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Sobre qué cosa fue a recibir autoridad? Acuérdese de primera de Pedro 3:22. Dice que se sienta a la diestra del Padre y recibe autoridad sobre ángeles, sobre autoridades y sobre potestades. ¿Qué palabra está aquí ahora? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí. Les dice, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Cuando la Biblia habla de potestades, ¿a quién se refiere? Al gobierno de Satanás, a los demonios, potestades. Esta es la potestad de las tinieblas. Pues ahora, primera de Pedro 3:22 dice que tiene el dominio sobre las potestades. Y ese es el mensaje que les comunica. Están derrotados, están bajo la autoridad del Hijo de Dios. Otra cita que haga relación de esto de manera clara. Colosenses 2, 13 al 15. Vamos a la carta del apóstol Pablo. Colosenses capítulo 2. Pablo y Pedro usan un buen juego de palabras para referirse a esto del triunfo de Jesús en la cruz. Colosenses 2, 13 al 15. Miren lo que dice. Y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Primero, proclama la victoria, la capacidad que tiene de ¿qué? De dar vida. ¿Qué dar vida? Vivificar. Y dice, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cómo perdonó todos los pecados? Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Algunos leen este texto y dicen, mire, agarró los 10 mandamientos y los clavó en la cruz. Los 10 mandamientos no están en contra de nosotros. Los 10 mandamientos no son un acta en contra de nosotros. Los 10 mandamientos son a favor de nosotros. Porque los 10 mandamientos no son un cerco para tener rebeldes presos. Los 10 mandamientos son
el cerco de Dios para proteger a sus hijos, para que no se hagan daño. No tendrás dioses ajenos, no adorarás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, y acuérdate del sábado para santificarlo. Eso nos beneficia, no es en contra de nosotros. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás. Eso nos beneficia, no nos hace daño. ¿Cuál es el acta que quitó de en medio, que clavó en la cruz? ¿Cuál es el acta que nos era contraria? El registro de pecados que está contra nosotros. Cuando aceptamos al Señor Jesús, cuando creemos en Él, cuando reconocemos que su sangre nos limpia de todo pecado, cuando nos arrepentimos y nos entregamos a Él, Él agarra nuestro registro de pecados, lo perdona, lo olvida arrojándolo a lo profundo de la mar. Eso enseña la Santa Biblia. ¿Ok? Él tiene el poder, tiene la autoridad para hacerlo. Y entonces dice el versículo 15, ¿qué es lo que ocurrió? Miren, el versículo 15 es clarito y dice: y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Palabra de Dios. ¿Quiere algo más claro? Ese versículo no ocupa explicación. Eso no ocupa que lo interpretemos. A nosotros, a los que creemos en Jesús, nos perdona los pecados. Agarra el acta que era contra nosotros, el registro de pecados, y lo clava en la cruz. Termina. Hay oportunidad de perdón y de salvación. El verso 15 dice que a los principados, ¿quiénes son los principados y las potestades? Los demonios, el gobierno de Satanás. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Palabra de Dios. ¿Queda claro? ¿Qué fue lo que Jesús le predicó a los demonios? Están derrotados, quedan bajo mi autoridad. Y los exhibió públicamente. Cuando habla de exhibirlos públicamente, no solamente tiene que saber con este planeta Tierra. Todos los muchos mundos no caídos, todos los planetas habitados que nunca han cometido pecado, miraron desenmascarado, miraron quitado la máscara al diablo y lo exhibió públicamente, derrotándolo en la cruz. ¿Quiénes son los espíritus? Los demonios. ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? Los demonios. ¿Qué les predicó? ¿Qué les proclamó Jesús cuando vivificado en el Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados? ¿Qué les predicó? ¿Qué les proclamó? La derrota de ellos, la victoria de Cristo sobre ellos. Eso fue lo que proclamó. ¿Me di a entender? ¿Está quedando claro? Efesios capítulo 6, versículo 22. Pablo va a seguir dándonos información de esto. Efesios 6, versículo... ¿qué dijimos? 22. Quiero verlo y estar seguro. Efesios 6, versículo 12. Dice Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha. Este es el versículo que deja clarito que las potestades, que los principados son los demonios. El gobierno, el sistema de Satanás que batalla contra Cristo en esta tierra. Dice el verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿A dónde? ¿A dónde? No dijo que debajo de la tierra. No dijo que proclamándole un mensaje a los que estaban allá, si esos ya no son ni polvo de la tierra, están eliminados. ¿A quién fue? ¿A quién le predicó? A los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? Los demonios. ¿Dónde están? ¿Cómo los llama? Principados y potestades. ¿Dónde rige su gobierno? En regiones celestiales, en los aires. Por eso fue que sube, se introniza, tiene autoridad sobre ángeles, sobre autoridades, sobre potestades. Toda potestad me dada, dijo, en el cielo y en la tierra. Ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. Y ese es el mensaje que les predica.
que les pregona. No es otro evangelio. Pablo dijo clarito, cualquiera que venga con otro evangelio, que sea maldito. No puedo enseñar, ya se murió, pero hay oportunidad. ¿No ven que es la misma trampa del diablo que les pone con el rezo? Ya se murió, pero usted le reza y lo saca del purgatorio y lo mete al cielo. Mentira del diablo. Una trampa mentirosa. Vienen los otros y dicen, mire, usted puede, porque ya después de muerto Jesús fue y les predicó a los otros muertos. Y el otro versículo dice que hay que bautizarse por los muertos. Doctrina de demonio. Eso no es verdad. Eso no es verdad. La verdad es que Jesús, muerto en la carne para acercarnos a Dios, vivificado o resucitado en el Espíritu, en el cual fue la parte activa del Espíritu, lo resucita y se introniza y ahora pregona sobre los demonios la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que enseña esa declaración. Eso es lo que está mostrando ese texto. No inmortalidad incondicional del alma, no bautismo por los muertos. Eso es terrenal, animal y diabólico. No es eso lo que enseña la palabra de Dios. Mi amigo, es interesante que volvamos a la Santa Biblia. Es sumamente interesante que no se quede con lo que dijo el predicador. Me sorprendió un día que alguien dijo, mire, este fulano que me llamó es un erudito y no le había dado ni una cita bíblica para documentar lo que le estaba diciendo. Tengamos cuidado. ¿A quién elegimos por líder? El único maestro eficaz de la verdad divina es el Espíritu Santo. Si usted ora y pide al Espíritu Santo, Él lo va a conducir a toda la verdad. Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10. Efesios 4, versículo 8 al versículo 10. Mire lo que dice Efesios 4, versículo 8. Esta es una de esas declaraciones que dice que Jesús los metió a la cárcel con la victoria que tuvo en la cruz. Efesios 4, versículo 8. Leo y dice así: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué es eso de llevar cautiva la cautividad? Los demonios tenían cautivo, secuestrado, preso este planeta. Jesús viene, lo derrota en la cruz y ahora el que tenía cautivo es llevado cautivo, llevando cautiva la cautividad. Subió a lo alto. Con frecuencia aparece esa declaración. Subió a lo alto y dio dones a los hombres. Versículo 9. ¿Y esto de que subió, qué es? Pregunta. Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Palabra de Dios. ¿Estamos claros? ¿Me di a entender? Él llevó cautiva la cautividad. El secuestrador ahora está metido en la cárcel. Espíritus encarcelados, los demonios. ¿Qué les predicó? ¿Qué les proclamó? ¿Qué fue lo que les declaró? Quedan derrotados. Toda potestad me da en el cielo, en la tierra. Y dice sobre ángeles, sobre autoridades, sobre potestades. El que cautivaba, ahora es llevado cautivo. ¿Me explico? ¿Eso está claro? Y luego dice que el que descendió, el que subió. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Efesios capítulo 2, versículo 4 al versículo 6. ¿Qué dice Efesios 2, versículo 4 al 6? Dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Note que siempre hace ese paralelismo. ¿Cómo estábamos? ¿Cómo nos encontró? ¿Y cómo nos colocó? El verso 4 dice que Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados.
nos encontró muertos en pecado. Habíamos pecado y no teníamos solución. La declaración de la Santa Biblia dice: aunque te amontones jabón, aunque te laves con lejía, tu pecado está sellado delante de mí. El ser humano no puede hacer absolutamente nada por sus propios méritos para alcanzar la salvación. Ni que rezos, ni que ninguna otra cosa. El camino, la verdad y la vida es Cristo Jesús. Claro, alguien me va a decir, entonces, justificados por la fe. Sí, pero juzgados por las obras. Porque tus obras son las que dicen si la fe funciona contigo y conmigo. Ese va a ser otro tema de estudio deliciosísimo. Pero el registro bíblico está diciendo ahora, señores, no se desanimen, no se desalienten. Con la victoria de Cristo sobre el enemigo, ahora Él, por gracia, nos sienta en lugares celestiales. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5. ¿Qué tiene que decirnos Romanos 6? Versículo 3 al versículo 5. Romanos capítulo 6, versículo 3 al versículo 5. Otra vez, Pablo aquí hace la ilustración de la que hablamos anoche. Anoche dijimos, mire, el bautismo y la resurrección son aliados, porque el bautismo tiene su significado en la resurrección. Muerte a la vida pasada, sepultura de la vida pasada y resurrección o nuevo nacimiento a una vida nueva en Cristo Jesús. Dice Romanos 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Quedó claro? Ahora, ¿por qué Pedro escribió Primera de Pedro 18 al 22? Muerto en la carne para acercarnos a Dios, vivificado en el Espíritu fue y proclamó a los espíritus encarcelados. ¿Por qué dio esa cita? Pedro le está escribiendo a una iglesia que está siendo perseguida, a una iglesia que está sufriendo, a una iglesia que corre el peligro de desalentarse, de desanimarse y de no avanzar más. Y tanto Pedro como Pablo le hablan a la iglesia del logro que ya se ha ganado, que las potestades de las tinieblas están derrotadas, que Cristo las ha vencido en la cruz del Calvario, que ahora Él tiene la autoridad sobre ángeles, sobre autoridades, sobre potestades, que el cielo está garantizado para los que creen en su nombre. Voy a demostrarlo. Los versículos anteriores, la narración que introduce Primera de Pedro 3, 18 al 22, nos cuenta de eso. Primera de Pedro 3, 13 al 17. ¿Qué dice Primera de Pedro 3, 13 al 17? Vamos a mirarlo. Aquí está, Primera de Pedro 3, versículo 13 al 17. Miren lo que dice. Versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿De qué introdujo Pedro? Diciendo, miren, ¿quién les puede hacer daño? Porque la iglesia estaba padeciendo. Toda la iglesia del tiempo de Cristo y los apóstoles fue iglesia perseguida. Fue iglesia sufriente, perseguida por los judíos, perseguida por los romanos, perseguida. Una iglesia sufrida. La iglesia corre el riesgo de desanimarse. Y Pedro les escribe justo antes de entrar al 3, 18 al 22, en el 13 al 15, y le dice, ¿y quién es aquel que podrá hacer daño si vosotros seguís el bien?
Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad al Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Palabra de Dios. ¿Está clarito que el apóstol Pedro le estaba escribiendo a una iglesia que sufre? Sí. ¿Y qué les dice? Hermanos, ¿quién les puede hacer daño? Y en caso que padezcan en algo, si están haciendo el bien, nadie les puede hacer daño, dice Pedro. Pero en caso que tengan que padecer, ¿qué aconseja él? No se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben, sino que dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Qué es santificar al Señor en el corazón? Vivir una vida de tal manera que no se manche el nombre de Dios, que no se lleve el nombre de Dios en vano, que no se blasfeme el nombre de Dios por el testimonio de sus hijos. Presentad defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y entonces entra el texto que dice, y lo prepara para que en el versículo 18 va a hablar, y en el 19, de que Cristo murió en la carne para acercarnos a Dios, fue resucitado en el Espíritu para ir y decirle a los demonios que quedaban derrotados. Y después habla del bautismo, que nos prepara. ¿Y qué dice entonces? En el arca solo se salvaron 8, pero se salvaron 8. El que sabe confiar en Dios y esperar en Dios, no será la mayoría. El camino es angosto, la puerta es angosta, pero conduce al cielo. No se amedrenten. Y entonces, cuando uno lee esta parte, se da cuenta que el cielo le está dando una tremenda oportunidad. Dice, versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Está claro? Y entra el versículo 18. Pedro está escribiendo a una iglesia que sufre. Pedro le dice, no se dejen amedrentar, pero si tienen que padecer, estén listos para dar fe de lo que hemos creído y de la esperanza que hay en ustedes. Y dice, mejor es que padezcamos haciendo el bien, y si así es la voluntad de Dios, así Él así lo quiere, que haciendo el mal. Miremos entonces capítulo 4, versículo 12 al versículo 13. Capítulo 4, versículo 12 al versículo 13. Siempre de la primera carta del apóstol Pedro, para que mire el contexto, así es como se entienden las citas. Versículo 12 del capítulo 4. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. ¿Le parece? ¿Le parece la declaración? Clarito, dice el verso 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, benditos, dichosos, felices. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Palabra de Dios. ¿Le estaba escribiendo Pedro a una iglesia que sufre? Sí. Está animándola, dice, no se desalienten. Cristo ya triunfó en la cruz, ya tiene la autoridad. Cuando murió nos acercó a Dios, cuando fue resucitado fue y le dijo a los demonios, la autoridad es mía. Están derrotados. O sea, Pedro dice, si tenemos que sufrir algo, es por la causa de Cristo. Ellos blasfeman, pero el Espíritu Santo sale glorificado. Y entonces, ¿qué dijo Pablo a la misma iglesia? Segunda Timoteo 2, 11
y 12. Segunda Timoteo 2, 11 y 12. ¿Está quedando claro? Espero no necesite más explicación. Capítulo 2, versículo 11 y versículo 12 de Primera de Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. Dice, ¿estoy en lo correcto? ¿O es Segunda Timoteo? A veces no siempre tenemos la memoria tan fresca. Segunda Timoteo 2, 11 y 12. Ok. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Mis apreciadísimos hermanos y amigos, este es el relato, esta es la manera de entender la declaración de Primera de Pedro 3, 18 al 22. ¿Para qué murió una sola vez el justo? Para acercarnos a Dios. El justo por los injustos. Murió en la carne, como el Hijo del Hombre, para acercarnos a Dios. Fue vivificado en el Espíritu. Ya vivificado en el Espíritu, no está en el estado de los muertos, está resucitado. Y entonces subió a lo alto, llevando cautiva la cautividad. Declaró la derrota de las potestades de las tinieblas. Y ahora reina por los siglos de los siglos. Está garantizado el triunfo del pueblo de Dios. Está la bendita esperanza. Por eso es que usted ve que Pedro sigue abundando en animar a una iglesia que está padeciendo. Por ejemplo, en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6 y versículo 7. Si usted no tiene subrayada esa cita con los colores del arco iris, subrayela. Es preciosa. Esa declaración de Primera de Pedro 5, versículo 6 y versículo 7 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando sea tiempo. Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuándo es que se tiene ansiedad? Cuando hay problemas, cuando hay conflictos, cuando vivimos días como estos en los que hay incertidumbre. Entonces es hora de reconocer: tenemos un Dios en el cielo, no un intermediario. No se deje meter el engaño de que un hombre es el representante de Cristo en la tierra. Eso es terrenal, animal y diabólico también. El único representante de Cristo en la tierra se llama el Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y nosotros tenemos al Dios del cielo. Venció, derrotó a las potestades de las tinieblas. ¿Quién os podrá hacer daño si ustedes hacen el bien? Ahora, yo quiero hacer una invitación para refugiarnos en Cristo Jesús, para abrazar la salvación del Eterno. Es cierto que Dios es todopoderoso, es cierto que Dios es todopoderoso. También Dios demanda del ser humano el arrepentimiento del pecado. Recuerdo una persona que me escribía y me escribía y me escribía y decía: mire, yo admiro sus predicaciones, me gusta cómo lo explica, yo soy fiel oyente, y me daba largas explicaciones que yo notaba que esa persona aprendía bastante. Y más de una vez le dije: vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y finalmente decidí visitar la persona. Y le digo: mire, ¿por qué si sabe todo esto, si entiende todo esto, no le entrega la vida al Señor Jesús? Y dice: no, es que yo con la persona que estoy acompañada no me caso. Y entonces, si los adúlteros y los fornicarios estarán fuera con los perros, con los hechiceros, con todo el que ama y hace mentira. ¿Queremos la protección del Dios del cielo? ¿Queremos que ninguna plaga toque su morada? ¿Queremos que ninguna enfermedad de la que fue enviada a los impíos llegue a nuestras casas?
Entreguémosle la vida al Señor Jesús con arrepentimiento sincero del pecado. Dios no puede trabajar con el orgullo humano. La Santa Biblia es clara, dice en Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Es tiempo, buen tiempo para revisar la vida, para saber que hay que abandonar el pecado, hay que arrepentirse del pecado, para que el Dios del cielo pueda también tener la victoria sobre nosotros. ¿Usted sabía que la batalla más grande que libramos los seres humanos no es ni con los mismos demonios? La batalla más grande que el ser humano no es con los vicios que están allí. La batalla más grande que usted, que me está viendo, y yo libramos, es la batalla contra nosotros mismos. ¿Cuántas cosas de este mundo hay que usted y yo no queremos abandonar? Que sabemos que estorban para que Dios nos proteja y nos dé toda su bendición, que estamos acariciando todavía. Una anécdota cuenta que un día la reina de Inglaterra estaba pasando y la gente sale en enormes multitudes para saludar a la reina de Inglaterra. Y una madre levantaba a su niño y lo acercaba al paso de la reina para que el niño mirara a la reina. Y la reina quiso hacer un gesto de aprecio y le tendió la mano al niño para saludarlo. Y el niño recogió la mano y no le quiso dar la mano a la reina. La reina no se iba a detener mucho tiempo, lo intentó, el niño no quiso y la reina pasó. Y esta madre, cuando llegaron a casa, dijo al niño: hijo, ¿por qué no quisiste agarrar la mano de la reina? Y el niño dijo: yo tenía un centavo en la mano, ¿qué tal si la reina me lo quitaba? A veces el Rey del cielo, el Dios que ya triunfó sobre los demonios, nos tiende la mano. Y nosotros, acariciando un miserable pecado, recogemos la mano. El que tiene la riqueza del universo para dárnosla, la perdemos acariciando alguna tontería. ¿Qué nos puede quitar el Dios del cielo? ¿Qué vamos a perder con agarrar la mano de Dios? No vamos a perder nada. Nosotros solo tenemos un corazón corrompido y un cuerpo muerto en delitos y pecados. Jesús nos ama. El Dios del cielo nos ama tanto, si no hubiera dado a su Hijo por usted. Quiere perdonarlo, quiere salvarlo. Ya triunfó sobre las potestades de las tinieblas. Ahora está sentado a la diestra del trono del Padre. ¿Vamos a entregarle la vida a Él? ¿Vamos a abandonar el pecado siendo que este planeta cada vez es más inservible? Dios nos ayude que sí. Que esté hablando esta tarde para usted que me está mirando y tiene una necesidad grande del Dios del cielo. ¿Qué viene a continuación? ¿Quiere saber lo que vamos a ver ahora? Nos miramos, si Dios lo permite, mañana. Que Dios le bendiga. Padre Santo, Dios creador del cielo, de la tierra, del mar y de las fuentes de las aguas. Que este corazón humano que ha escuchado tu palabra en esta tarde se entregue por completo solamente a ti, el Dios de la creación. Que se glorifique allí tu nombre y que venga del cielo los tiempos de refrigerio. Padre, donde hay una madre que te clama por sus hijos, donde hay una familia que te clama por los parientes que ahora están lejos, allí, Señor, ponga su paz y protege a esos seres queridos. Y que este tiempo sea la oportunidad para que muchos tengamos una experiencia personal con Cristo Jesús. Gracias por escucharnos. Gracias por respondernos, mi Señor. En el nombre de Jesucristo, su Hijo amado y Señor nuestro. Amén y amén. Mis amigos, mis hermanos, si Dios lo permite, nos vemos mañana. Que Dios les bendiga.